Café picante. Ariel Ávila, hola. Don Antonio Morales. Don. Ariel Ávila, conocido del público en general, trabaja como investigador importantísimo en la Fundación Paz y Reconciliación. Y vamos a hablar, Ariel, en el último programa del Café Picante yo hice una veintena de preguntas sobre esta nuevo ramalazo de asesinato de líderes populares, de dirigentes políticos, inclusive de Colombia Humana, que nos ha afectado, y se las puedo hacer. Yo no me atreví a responderlas, porque es que uno de periodista también le queda como jodido esa vaina, pero usted sí las puede responder, ¿o no? Intentaré. Bueno, vamos a empezar, la cosa va serísima con Ariel. Las águilas negras aparecen en las firmas, los comunicados, las amenazas. ¿Quiénes son las águilas negras? ¿Quién las financia? ¿Quién les da las armas? Mire, las águilas negras en la vida real son sicarios que contratan para asesinar o para amedrentar o para amenazar líderes y lideresas sociales. No es una estructura. Si usted va y mira en el Estado, existen el Clan del Golfo, los Pelusos, los Puntilleros, las disidencias de las FARC, la oficina de Envigado, gaitanistas, que son los mismos Clan del Golfo, Úsuga, sí. Pero no tienen ningún grupo que se llame Águilas Negras. Lo que hemos encontrado es que hay gente en la legalidad, como supuestos empresarios en el Urabá antioqueño, que contratan grupos de sicarios para matar líderes sociales y se colocan el tema de Águilas Negras. Es decir, aquí después de la desmovilización paramilitar quedó un remanente de mercenarios que venden los servicios de seguridad, se los venden a usted, me los venden a mí, si tengo plata para pagarlos, y se colocan cualquier nombre. A eso es que le llaman Águilas Negras. Son sicarios contratados por agentes legales. Es una, como digamos, como una marca. Es un eslogan para amedrentar, pero lo interesante acá es que hoy no hay una estructura como era Carlos Castaño, que un día decía, bueno, hoy me levanto a matar 5 comunistas. No, hoy lo que hay es muchos grupos matando líderes sociales, pero que son contratados y pagados. Es decir, Otoniel no mata líderes sociales porque son líderes sociales, sino porque a él le pagan para que los mate. ¿Quién le paga? Eso es lo que tenemos. Tenemos en el caso de los reclamantes de tierra, pues ¿quiénes pagan? Los despojadores de tierra. En el caso de el líder social que denuncia un cultivo de uso ilícito, ¿quiénes pagan? Los narcos. En el caso de la participación política, pues mata al político que compite. Eso es lo que tenemos. O sea que en Colombia lo que se está estableciendo, además del paramilitarismo, ya hablamos de eso, es como una especie de servicio macabro. Son mercenarios ilegales, que es lo que se está estableciendo en Colombia y que venden servicios de seguridad. Por eso es que cuando usted captura a un sicario, el sicario te dice, no, a mí me pagaron, yo no tengo ni idea quién me contrató, o sea, no tengo ni idea, porque eso se llama tercerización. Sí. Eso es lo que hoy en día tenemos, por eso es que esto es tan difícil, por eso es que el gobierno dice, como no es un único grupo el que está matando, entonces no hay sistematicidad. Pero si usted mira el perfil de la víctima, usted encuentra toda la sistematicidad. Hoy en día, el que decide no es el que mata, sino al que mata alguien le paga. Ok, es decir, se acuñó siempre el término paramilitar, autodefensas, posteriormente bandas criminales, residuales, en fin, etcétera, etcétera. Y en alguno de los casos de los asesinatos de los últimos días se mencionó que las amenazas a la lideresa de Colombia Humana asesinada habían partido de un comandante de una estación de policía. En ese sentido, esos gatilleros sueltos, ¿ustedes han identificado todavía o una nueva relación que les podría dar el nombre de paramilitar o parapolicial? A ver, eso es una pregunta muy compleja, Antonio. Sí, hágale, man. El tema de que si en Colombia hay una estructura paralela, tipo ilegal, por orden de una política pública de Estado para hacer acciones contra los competidores de ese Estado, como eran las AUCE, una estructura paralela, no. ¿O una política privada? Eso no hay. Pero lo que sí encontramos es que a nivel regional hay agentes políticos que utilizan guardias pretorianas para acabar con todo el que se les opone. Es decir, no hay una política nacional, no hay una estructura nacional, pero a nivel local y regional hay políticos que tienen guardias pretorianas. Si usted me la va a montar, voy y lo mando a matar. Por ejemplo, lo que pasó en Cáceres con esta lideresa. El Bajo Cauca antioqueño es un estado mafioso. Mire, le doy este dato. 3 de los últimos alcaldes de Cáceres los ha puesto el Clan del Golfo y están presos o investigados. Eso es un estado mafioso. Es decir, que de todas maneras sí se ensambla en el sentido del paramilitarismo, no como estructura relacionada con el Estado,
nacional, nacional, sino con nivel regional sí, y local. pero narcotráfico, gamonalismo, Sí, claro. desplazadores. No te digo, son guardias pretorianas, es como cuando estaba el emperador romano y tenía una guardia para él. Aquí es lo mismo. Usted encuentra ya políticos y supuestos empresarios o mal llamados empresarios que utilizan grupos criminales para despojar o para asesinar la Ariel, competencia. usted hablaba entonces de la complejidad de esa especie de desmenuzamiento del asunto y también en el sentido de la complejidad para atacarlos y para acabarlos. ¿Es así? ¿Es esa complejidad? ¿O simplemente no, lo de siempre? No hay voluntad política para hacer eso. No, ni judicial, ni militar, ni policial. No, yo tengo que decir, yo veo mucha voluntad en el gobierno nacional. Ahora, yo no veo esa voluntad en gobiernos locales y regionales. Pero un gobierno nacional que se va en 3 semanas, ¿no? Claro, bueno, que se va en 3 semanas y, por ejemplo, te voy a pasar este dato. Sí. Hace unas horas estuve en una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que fue invitado por el gobierno. Sí, la vimos, enorme. A mostrar los datos. Invitaron al nuevo gobierno y no fue. O sea, el gobierno electo de Iván Duque no mandó ningún delegado. Casi a regañadientes hace 2 días dijo que rechazaba el asesinato de líderes sociales. O sea, esto es muy complejo. Sí. Entonces, pero a nivel nacional tenemos sensibilidad, pero a nivel local hay unos niveles de corrupción muy grandes en donde es imposible operar. Con decirte este dato, Sí. los datos de muerte de Gavilán, de Inglaterra, de todos estos tipos del clan del Golfo, han sido desde Bogotá, porque no confían con las autoridades locales. Claro. Eso es la mejor muestra de esta cooptación. Bueno, hay una especie de doble situación. Una, aparentemente y estadísticamente sí tiene algún asidero con la realidad. Después de las elecciones y el triunfo de Duque, se acentuaron los asesinatos. Esa es una, Ariel, y porque te pido el favor de que la mesa con nota. Hay gente que dice, esto va a durar hasta el 7 de agosto, porque el 7 de agosto se posesiona un gobierno acuñado en la extrema derecha o en la derecha pura y dura, que no va a soportar eso y que va a tener una relación mucho más amable con quienes matan y que van a dejar de matar para que se vea como una especie de pacificación duquista, uribista. Bueno, esa pregunta es muy compleja, le respondo. Sí. Hemos vivido una victimización de cerca de más de 200 líderes. Las cifras varían, 311, bueno, pero coloquémosle 200 líderes. Sí. Eso ha tenido 3 grandes picos. Hubo un pico antes del plebiscito. Antes del plebiscito por la paz en 2016, agosto y septiembre, mataron medio mundo de líderes sociales. Sí. El otro pico fue ahorita, antes de las elecciones de marzo. Entre enero y febrero, 15 de enero hasta el 17 de febrero, mataron casi que un líder por día. Y el tercer pico fue después de elecciones. Es decir, aquí hay un comportamiento político en estos homicidios. Es decir, la política local, cualquiera que sea, mueve estos homicidios. Por eso es que sean los picos previos a elecciones o después de elecciones. Y en las regiones hay mucha gente envalentonada porque pues dicen que ganaron, que ahora no se van a dejar quitar las tierras, que ellos son terceros de buena fe, que ahora sí llegó un gobierno que los va a respaldar y están envalentonados. Tierras que se han robado. Se han robado, despojadas, claro. Despojadas, sí. Entonces, ¿cuál es el reto de Duque? Y conecta con la segunda pregunta. Y bueno, Sí. Y usted que sabe harto de historia, le hago este paralelismo, hermano. ¿Usted se acuerda del gobierno? A Gaitán lo mataron en el 48. En ese momento había un gobierno conservador que era el de Mariano Ospina Pérez. ¿Cómo no? Mariano Ospina era el tipo más moderado del Partido Conservador. El más radical era Laureano Gómez, Claro. que era un loco fanático. Y mire cómo fue desastroso ese gobierno. ¿Sabe por qué? Porque Mariano Ospina nunca pudo controlar los sectores radicales del conservatismo. Yo tengo miedo que a Duque le pase lo mismo. Yo creo que Duque es un tipo moderado por lo que hizo en el BID, pero el reto de él está en que controle los sectores radicales. Pero si le va a entregar la OEA a Ordóñez, si va a llegar aquí María Fernanda Cabal, si va a llegar toda esta gente que son un montón de locos, lo que podemos tener es un gran desastre en esto. Ariel, ahí hay otra relación, y es que también dentro del conservatismo, dentro del conservadurismo, sabemos que las fuerzas militares en su conjunto, a raíz del proceso de paz, pues han asumido variables. Hay unas fuerzas moderadas, otras que son pro paz directamente y otras que no. Esas que no están con Duque, o Duque tendría que manejarlas, es decir, el sector puro y duro más agresivo y cercano a los falsos positivos y al paramilitarismo de las fuerzas militares. Yo creo que Centro Democrático, para aliarse con todos estos sectores, utilizó una estrategia muy equivocada que les va a costar mucho. Y es que les prometió total impunidad y por eso van a sacar ese famoso plebiscito para sacarlos de la JEP a los militares.
Y eso lo que va a hacer, que promueve Paloma Valencia, que lo van a hacer semana. coincidir con las elecciones locales del próximo año para generar, porque el expresidente Uribe dice que Bogotá no se lo van a dejar a sectores como de Claudia López o de Gustavo Petro, ni locos. Entonces van a hacerlo coincidir un día antes de elecciones. Y la lógica de ellos es prometerle a los militares total impunidad. Eso es literalmente mandarles un cuchillo al cuello. Cuchillo internacional. Claro, además. porque ahí el tema es que viene para este momento la Corte Penal Internacional. No es posible, Antonio, que tú tengas justicia para unos y no para otros. Hoy ya los terceros están por fuera de la JEP porque el Congreso lo sacó. Ahora quieren sacar los militares. Entonces, justicia solo para las FARC, que sí, fueron criminales y cometieron crímenes, pero no fueron los únicos. ¿Y cómo ves tú, Ariel, el hecho de que el general Torres sí haya asumido todo el compromiso con la JEP en este momento, en la semana que estamos viviendo? Eso lo que demuestra es que no todo el mundo es idiota útil y que saben que la JEP es un mecanismo en el que si entran todos, la justicia internacional se va a aguantar los beneficios que trae. Y por eso varios militares van a acudir a la JEP. Incluso para políticos ya han pedido entrada a la JEP, porque ahí es donde ese sistema tiene que servir para todos. Yo por eso creo que lo que Duque cree que una vez llegue va a destruir todo, ellos tienen una mirada simplista de lo que significa la paz. Ellos no saben todo lo que esto tiene y los defensores que esto tiene, y se van a estrellar. Hay un elemento, hablando de historia, Ariel, de historia más reciente, no del 48, hay un elemento nuevo que es viejo, como siempre en este país, es decir, un poco el ciclo del eterno retorno de los ciclos históricos, y es que lo que empezamos a ver, y ojalá no se profundice, es que además de asesinar defensores de derechos humanos y líderes populares que tienen que ver con minería, que tienen que ver con defensa del medio ambiente, están matando militantes de una organización política que tuvo 8 millones de votos, que es la Colombia Humana. ¿Cómo? Y te digo que no es nuevo, que es nuevo, pero que también es viejo, porque se empieza a asemejar a la Unión Patriótica. Han matado 4 o 5 progresistas o petristas. ¿Cómo analizas tú eso en el contexto de los crímenes contra los líderes populares? Hay una variante, es una cosa directamente política. Yo lo que siento es que aquí hay, primero, yo todavía no saco conclusiones y es muy delicado para poder uno sacar conclusiones. Por ser muy temprano. Claro, la complejidad de esto. Yo lo que creo aquí, Antonio, sí, es que en muchas regiones, como en el Bajo Cauca, hay un montón de gente envalentonada que cree que tienen gobierno propio. El gobierno no los manda, el nuevo gobierno no los manda, el de Iván Duque, pero ellos creen que tienen gobierno propio y están envalentonados. Hay zonas donde literalmente haber votado por Gustavo Petro, hoy te marcan y te dicen, es que ese es petrista, ese es comunista, y lo dicen ya a grito herido porque ya tienen nuevo gobierno. Aquí lo que se trata es, la fiscalía va a actuar, 1, el gobierno va a parar esos sectores radicales, 2, y cuál va a ser los mecanismos de protección. Porque si esto sigue 2, 3 meses más, ya esto sí sería, podría ser considerado una persecución política. Puede que sea un poco temprano, pero uno empieza a sentir, y vos que eres un analista que vive también un poco... Con todo lo que pasó con la UP, uno ya desconfía, bueno, uno dice, uy, esto ya está no solamente complicado. eso, sino con una apreciación y un olfato hacia el futuro, uno empieza a presentir que la guerra de baja intensidad que se libró en Colombia y que produjo un proceso de paz, produjo el famoso fenómeno del enemigo interno. Uno que empezar a sentir que el enemigo interno de hoy es el progresismo y el petrismo. Es decir, antes era la subversión, la gente alzada en armas, las FARC, el ELN, lo que usted quiera, pero hoy es la legitimidad de la democracia y de la gente elegida democráticamente, cuyo remanente de fondo son 8 millones de personas. Se están inventando un nuevo enemigo interno, es decir, por ser petrista, que ni siquiera es comunista, entonces uno lo tiene que matar. Mira, yo creo que Colombia tiene una tradición muy amplia en donde la violencia salda disputas políticas. Nosotros hicimos este proceso de paz para que eso no pasara. Yo espero que no se repita, pero los últimos hechos me dejan muy preocupado. Esa es mi respuesta. Sí. Yo creo que aquí hay una preocupación muy grande. Le voy a dar además este dato, Antonio, para mostrar la complejidad de esto. Mire, aquí hay un montón de gente que se les movieron sus cimientos morales. Entonces, por ejemplo, el presidente Santos nombró 2 ministras lesbianas. Durante su gobierno se aprobó el matrimonio igualitario. Se le dieron más derechos a la mujer. Se hizo un proceso de paz. Sí. Las organizaciones sociales como nosotros, esto no es la persecución del uribismo, nosotros hoy tenemos más libertad para hacerlo.
Y hay un montón de gente que cree que eso es malo, que cree que el gay es para mandarlo a un centro médico porque eso es una enfermedad, que cree que la mujer no debería tener iguales derechos a los hombres. Que el rapero es atracador. Que cree que el marihuanero es un criminal, el que se fuma un cacho de marihuana es un criminal, el que cree que el que se hace un tatuaje, como yo que tengo como 3 o 4, entonces soy un loco, loco de atar. Hay un sector que cree en eso. Y esa gente votó a favor de Duque. Nosotros lo tenemos que entender, porque es cierto que esta sociedad avanzó mucho en muy poco tiempo. Muchos de los jóvenes que votaron por Petro, o muchos de mis estudiantes dicen, no, pero esta sociedad es lo peor, lo más atrasado. No, esto avanzó. Esto avanzó. Y hay un sector que odia eso. ¿Cuál es el lío que tenemos nosotros? Que ese sector utilice prácticas violentas como ya la ha utilizado en el pasado. ¿Eso de qué depende? Del nuevo gobierno cómo actúe y de la justicia que castigue. Sí. En ese sentido, uno ve lo que se podría llamar el gota a gota, el macabro gota a gota de los asesinatos, 200 o 300. ¿En qué momento y en virtud de cuál y de qué, y metámoslo los medios ahí, el país entendería que el gota a gota tiene otro nombre que es masacre? Mira, el tema del dato es tan dramático que cada 3 días matan un líder social en Colombia. Sí. Eso no hay democracia que aguante. Y el problema con esto es que hay una indolencia social, una indolencia política y una indolencia judicial. Y lo que yo creo es que aquí no va a haber ese gota a gota que termina en una masacre, no va a haber si la sociedad no despierta. Por eso la marcha de la semana pasada sobre el velatón, sobre las acciones del ministro del Interior, sobre lo que han hecho las organizaciones sociales es tan importante, porque este país no puede aguantarse esto otra vez. Ahora, yo tengo una esperanza, Antonio. Fíjate que cuando ocurrían las masacres paramilitares en 2001, 2002, 2003, no aparecían ni siquiera en los medios, ni siquiera en los periódicos aparecían. Ese es el otro tema. Hoy la gente ya está marchando. Yo creo que este nuevo gobierno se va a estrellar contra una gran realidad. Eso es como ese se llama, yo lo llamo el síndrome Peñalosa. Peñalosa cree que todavía está en la Bogotá del 98 y por eso le ha ido tan mal. Yo espero que Duque entienda que esta no es la Colombia del uribismo del 2002. Interesante el tema de los medios, porque si bien uno ve y observa, pues uno como periodista y tú como analista, desde luego, que hay una especie de terreno más o menos fértil para las denuncias de lo que está pasando, pero un poco a la brava, porque como el país cambió y hay otras dinámicas de políticas, tanto cualitativas como cuantitativas, sin embargo los medios, en su manera de manejar las cosas, siguen en el mismo cuento de la omisión. ¿Tú crees que lo que está pasando con un gobierno que van a sentir propio porque ellos ayudaron a elegirlo, los medios van a caer otra vez en la complicidad y en ser actores de ese conflicto y de esa violencia como lo fueron antes? La Unión Patriótica, ¿cuántos años se tomaron los medios para aceptar que eso era un holocausto y que era una masacre generalizada? Mira, yo lo que creo es que hoy la libertad de prensa está mucho más fuerte que hace 20 años. Pero en las redes. Claro, pero por las redes también. O sea, yo creo que hoy no se puede omitir, no se puede manipular como antes. Y yo creo que eso lo saben los medios de comunicación. Yo espero que ellos mantengan una independencia. Esperaría que eso pasara. Pero vamos a ver hasta dónde pasa o no pasa. Por ejemplo, el caso del diario El Espectador, ha sido impresionante lo que ha publicado, su independencia, muchos medios. Pero lo cierto es que hay una nueva realidad, que llegó un nuevo gobierno y todo el mundo intenta acomodarse. Vamos a ver cómo se acomoda. Pero, Antonio, hoy no es como antes, hermano. Hoy tenemos Twitter, hoy tenemos su canal de YouTube, hoy tenemos cómo hacernos escuchar. Es decir, eso puede pasar, pero esto ya no es como antes. O sea, yo lo que le quiero decir a Colombia es, tanto a la nueva generación, no seamos tan pesimistas. Este país cambió, y cambió gracias a la paz, a los 8 millones de votos, cambió gracias a las ciudades, y no podemos dejar que nos devolvamos todo. Echamos un escalón para atrás, sí, habíamos avanzado 3, echamos 1 para atrás, ya tenemos 2 adelante, y de ahí nos retrocedemos. Y gracias a una juventud que es la que está totalmente permeada por la modernidad, ¿no es cierto?, que es un elemento fundamental. Pero mire, en mis preguntas, yo tenía preguntas ingenuas y se las voy trasladando. En una época uno entendía eso, o no entendía, pero no compartía, desde luego, la autodefensa, que había que autodefenderse porque el Estado era incapaz de contener a la guerrilla. En estos crímenes, quienes matan, los autores ideológicos e intelectuales, ¿de qué se están autodefendiendo? Si ya no hay guerrilla que ponga en entredicho la estabilidad del Estado, ni la propiedad privada, ni nada. No, ese es el nombre que utilizan para darle una connotación ideológica a los asesinatos. Pero no, lo que pasa, lo que te digo que está pasando acá es lo siguiente, es
En general, aquí es que hay que entender esto, Antonio. Hermano, mire, aquí se despojaron 6 millones de hectáreas de tierra. Y todo eso se lo despojaron casi el 70% a dueños que tenían menos de 10 hectáreas. O sea, se lo despojaron a pequeños campesinos. Pequeño paréntesis, siempre entendamos una cosa, que ese despojo que se hizo sin haber hecho ninguna reforma y que fue una contrarreforma, herencia de una reforma agraria que nunca se hizo. Es decir, que la gente ya estaba bien llevada y jodida y la acabaron de despojar. Sí, claro. Bueno, Entonces, despojaron 6 millones de hectáreas. Y eso quedó en manos de políticos y empresarios. El magistrado Pretel de la Corte Constitucional salió por eso. El caso de la multinacional Chiquita Brands. O el caso de muchos políticos. Esa gente sabe que si hay paz, le toca devolver lo que se robaron. Por eso es que ellos no quieren la JEP, por eso es que engañan a la gente diciendo que la JEP solo es para las FARC y para la impunidad, y con ese discurso ganaron. Entonces, esa gente ve en las víctimas sus enemigos. La gente dice que la guerra es un negocio. ¿Es ese el negocio exclusivo? Bueno, además de la cocaína, evidentemente. Ese fue el negocio exclusivo. Ese fue uno. En Colombia la guerra tuvo 3 grandes negocios exclusivos. La tierra, el poder político, porque con disculpa de que ese era guerrillero o esta era guerrillera, pelaron a toda la competencia política. Y usted hoy ve familias que llevan 20 años gobernando un mismo departamento. Y eso no es una democracia. Y claro, la economía ilegal. Pero el principal factor de esto, como dijo una vez el profesor Orlando Falsborda, en Colombia la tierra significa poder. Y le voy a decir esta frase. Cuando empezó la crisis económica en Europa, 2008, 2009, 2010, le preguntaban al presidente de Benetton, oiga hermano, ¿en qué invertimos? Que todo cayó, el sistema financiero, Madoff, la pirámide de Madoff, todo cayó. Y el tipo hizo un chiste. Dijo, inverta en tierra, que de eso ya no fabrica. Claro. Okay. Bueno, otra pregunta ingenua. Hay quienes dicen de repente ingenuamente que los muertos se podrían parar aleatoriamente si quien tuviera en sus manos la capacidad de dar la orden de que paren la diera. No, aquí la única, bueno, el general de poder dar un gran pacto nacional y que alguien diga no más, eso puede ocurrir, digamos. Pero en general la única forma de parar esta masacre es que se capture a los que están pagando para que maten líderes sociales. Pero esos pueden estar muy alto arriba, ¿no? Por eso es la única. Eso no hay más. Por ejemplo, a mí me dicen, Ariel, ¿quién mata los reclamantes de tierra en el Urabá? Pues los despojadores. ¿Quién más los va a interesar matar? Normal. ¿Quién mata la competencia política en Caquetá? Pues los competidores políticos. Es decir, es muy obvia la respuesta, además. A Duque le tocó de alguna manera decir, qué pena, ojalá no maten más y yo no quiero ninguna muerte, etcétera, pero Uribe no dijo nada. O no ha dicho nada. ¿Por qué Uribe no dijo nada? ¿Será porque está caído de la potranca o por qué? No, a mí me preocupa mucho y más lo de la representante Tania Vega y lo que han dicho, que es que con el velatón y la marcha de líderes sociales para evitar su victimización, ellos se sienten agredidos. Nadie está agrediéndolo a ellos. Está diciendo que paremos esta matazón. Y no sé por qué se sienten agredidos. Otro sector uribista está diciendo que es el colmo que ahora se les llame líderes sociales a los guerrilleros. Eso, mira, yo lo que digo, Antonio, es que a ese tipo de locos no hay que darles mucho la vocería. Digamos, aquí son líderes sociales, pero si si yo me igualo a discutir con María Fernanda Cavallo, con Tania Vega, no, mano, eso es como cuando uno juega ajedrez. Uno juega con el que más sabe, porque si uno juega con el que menos sabe, uno pierde juego, hermano. No aprende un carajo. Entonces, no nos bajemos a ese nivel. Es un discurso que ellos utilizan para sus bases sectarias. Otra vez, mire, volvemos al mismo tema. Duque podrá o no podrá contrarrestar, controlar esta manada de locos sectores radicales. Esa es la pregunta que a veces yo creo que no va a poder. Tú lo decías hace un rato y sería bueno como irse un poquito hacia allá, especulativamente, como todo lo que tiene que ver con el futuro. Y es que ya empezó la campaña del 2019 por las elecciones locales y regionales, en fin, gobernaciones, alcaldías, consejos, etcétera, asambleas departamentales. Otra gente dice, no, es que la matazón es el escenario en el cual van a físicamente eliminar a los que podrían ser candidatos de una oposición de izquierda frente al evento de que esos 8 millones de votos de Petro se trasladaran en el 2019 a Cali, a Barranquilla, a Bogotá, a Buenaventura. No, en los municipios de allá, en los municipios, sí. ¿Cómo ves tú eso hacia el 2019? La respuesta es sí. Si aquí no se hace un plan de choque, lo que vamos a vivir es una matazón entre junio, julio y agosto del próximo año previo a elecciones.
Esto aquí está demostrado, que los periodos electorales son los que tienen los picos más altos de victimización a líderes y lideresas sociales. Entonces la respuesta es que sí. Aquí hay un montón de gente asustada porque por primera vez los sectores alternativos, no solo Petro, sino también Fajardo, todos los sectores del grupo, logró una votación casi del 50%. Y hay una gente asustada, muerta de pánico que siempre ha gobernado. Fíjese, por ejemplo, y para poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la matazón, lo aclaro para pues evitarme demandas, pero los Char en Barranquilla perdieron todo, mano. Petro les ganó en todo lado, les ganó Barranquilla. La señora Dilian Francisca Toro en el Valle, le ganó primero Fajardo, Cali y Palmir, y después se lo ganó Petro. Buenaventura, que era de Martínez Sinisterra, Bartolo, Edison Delgado, toda esa mano de corruptos se los ganaron. Pues esa gente está muerta del pánico porque dice, uy, ahora sí perdimos. Y como esa gente, mucha de esa gente, no toda, tiene comportamientos mafiosos, pues puede utilizar la violencia. Por eso yo lo decía en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El gran tema aquí es proteger esto de miras a las locales del 2019. A ver, Ariel, hagamos como una especie de sumatoria de los elementos positivos para tratar de contener los asesinatos. Las decisiones de un gobierno que sale con el sol en las espaldas tostadísimo, con un Nobel para allá empacado en papel periódico. Lo que acaban de hacer, tú estuviste. La convocatoria que puede haber a la institucionalidad, llámese policía, fiscalía, etcétera, para tratar de menguar eso. La actividad en la protección, dicen que están desbordados, que la protección no se le puede dar a toda la gente que está amenazada. Por el otro lado, la capacidad política de convocar como lo de la Velatón y la calle como elemento pues coaligador de cuál es, sumando todas esas cosas como las salidas para que no pase lo que estamos señalando que puede pasar hacia el 2019 y empecemos a vivir una época que tenga alguna capacidad de reflexión racional frente a la realidad, es decir, que no maten. Antonio, todo eso que nomás es cierto, nosotros tenemos muchas cosas, pero tenemos dos grandes escenarios. La presión política en calle de toda la ciudadanía para que esto pare y la comunidad internacional. Ese es el otro. No hay más. El gobierno ¿Tú no crees que la Fiscalía y la Procuraduría... Si hay protesta y si hay presión social, se hace. O sea, como con Petro cuando lo iban a sacar. Claro. Si hay presión social, se hace. Si no, no va a pasar nada. No. Aquí necesitamos los columnistas, yo que escribo en Semana, en El País de España, tú con este programa, todos los amigos, presionar, la gente en la calle, a nivel internacional llevar eso y con vocería. Porque, hermano, hay que entender, Santos duró 8 años y usted y yo le tenemos muchas críticas, pero ¿cómo lo vamos a extrañar? Ah, no, eso sí, pero desde luego que sí. Bueno, y como para terminar, hay una especie de paradoja y otra vez los tiempos que se entrechocan. Por un lado, y tú y yo lo reconocemos y lo hemos dicho todos públicamente, aquí este país cambió. Hay 30 senadores que no obedecen a las estructuras anteriores del poder. Se rompió definitivamente el Frente Nacional, pero se generó otra especie de Frente Nacional, con Gaviria y Pastrana ahí, pero el país cambió, esta cosa positiva, y al mismo tiempo vuelve el remanente y el reflujo de la violencia de siempre, ahora en esta interpretación que hacemos de las víctimas, de los sectores y de los líderes populares, cómo compadecer un país moderno con esa godarria atrasada, es decir, ¿qué va a salir de eso que no sea sangre? Aquí... Esto, mira, cuando uno estudia, yo soy politólogo de la Universidad Nacional y uno estudia, hay una materia que se la dan a todo el mundo que se llama las teorías de las transiciones. Entonces, más o menos los manes dicen esto. Hay unos sectores en el poder, el establecimiento, entre duros y moderados. Y hay unos sectores en la oposición entre radicales y blandos. Dicen los tipos. Aquí podemos o echar para adelante o nos devolvemos, dependiendo de las alianzas que se establezcan entre duros y radicales y blandos, por ejemplo, o entre etcétera. Ahí hay una multiplicidad de cosas. Por eso es que sectores alternativos, y eso que voy a decir, sé que me van a tirar piedra ahora en la calle cuando vean el programa, deben considerar la alianza con Roy Barreras, deben considerar la alianza con Armando Benedetti, claro. Deben considerar la alianza con García Realpe, con Velasco, con sectores del establecimiento, de esos sectores con los que todavía medio sigue siendo para liberales. Buscar una gran alianza y terminar de sacar este país hacia adelante.
Si no, vamos para atrás. Bueno, tocó seguir, pero dos temas, vamos rápidamente, no porque no tengamos tiempo, sino porque la gente se cansa. Les da mamera, pues, este discurso. Preferible un reality, hermano, en la que hablar de esto, una novela. Dos cosas que son del día y de la semana. Se anunció con bombos y platillos al mismo tiempo que ustedes estaban reunidos, los de La Paz, el sometimiento del Clan del Golfo y de los demás grupos, ¿cómo los llamas ahora? Que ya no son vaquinos. Grupos armados organizados. Eso, grupos armados, Gaos. Gaos. Es como el caos. Sí. ¿Qué va a pasar con eso? Otoniel haya cada vez más presionado. Y esta gente que es gatillera y que le sirve a uno y el otro y que exporta perico a la lata y que tiene relaciones a veces con el ELN, a veces con otros sectores. ¿Cómo es eso del sometimiento propuesto por SA? ¿Se parece a Ralito? A ver, yo te digo una cosa, que hay un escándalo absolutamente innecesario. Eso del sometimiento a la justicia lo hace Estados Unidos. Va un narco colombiano y le dice, venga, pague 5 años, entrégueme toda la plata, yo después le devuelvo un 5% para que viva. Las rutas y entrégueme la ruta y los contactos, eche dedo y ya. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso si lo hace todo el mundo? Ah, la única solución es darnos plomo. No, también podemos utilizar el sometimiento a la justicia. Esto lo hace medio mundo. Pero el último... A nosotros nos ha salido mal, se lo reconozco. El último sometimiento fue Ralito y la reconversión de la salud. No, y el peor de todos fue el de la catedral con Pablo Escobar. Ah, bueno, ese sí fue el gran... O sea, esto nos ha salido mal, pero creo que esta ley es mucho mejor que lo anterior y yo aspiro a que nos salga bien. Pero yo no entiendo ningún escándalo. Eso además se puede. O sea, es que cualquier estado tiene la zanahoria y el garrote. Si usted quiere, yo lo acepto. Ok, no solo te ofrezco un ataúd o una cárcel, te ofrezco algo, pero me entregas contactos, rutas. Le voy a decir una cosa, Antonio, para que se dé cuenta toda la gente que nos está viendo y nos escucha. ¿Sabe quiénes son los que más se oponen al sometimiento del Clan del Golfo? ¿Quién? Los agentes estatales que son la nómina paralela del Clan del Golfo. Porque sabe que cuando el Clan del Golfo va a decir, mire, Penanito me ayudaba, fulanito me ayudaba, tal coronelcito, tal no sé qué, tal alcalde, esos son los que se oponen. Sin puesto y a la cana. Claro, esos son los que se oponen. Entonces, aquí lo que hay que decir, hay que hacerlo. Y el que no se quiera someter, pues para eso están las fuerzas militares, para que lo persigan. Así que yo te digo una cosa, yo creo que aquí hay un escándalo innecesario. Bueno, ya en el sentido del que no se quiera someter y que medio se somete y dialoga, pero no avanza, y los helenos en todo este baile, ahora sí para terminar. Antonio, yo en eso es una de mis mayores tristezas. Yo creo que el tiempo de negociar con el ELN se nos pasó y en 5 o 6 años estaremos intentándolo otra vez. Creo que este proceso está encerrado. ¿Se pasó porque llega Duque? Se pasó porque no se avanzó rápidamente, se pasó porque no se concretó nada. El presidente está corriendo para hacer un cese bilateral al fuego, el ELN pone algunas talanqueras, y lo cierto es que cuando llegue el nuevo gobierno no habrá mucho esa negociación. ¿Y será que el ELN y las disidencias de las FARC se van a reciclar también? Si nosotros no para peor desgracia. Si nosotros no implementamos los acuerdos de paz, vamos a vivir una nueva ola de violencia. Esa es la historia de Colombia. Uno hace, ¿te acuerdas de ese libro que además siempre nos lo leemos todos los politólogos, sociólogos y abogados? Cartas de batalla. Uno hace un acuerdo de paz en Colombia para meterse a otra guerra. Por eso implementar los acuerdos de paz es tan importante. La vaina es tan difícil que al final de esta conversación, mi querido amigo Ariel, no sé, y de pronto tú tampoco, si estar optimista o pesimista. No, de verdad, no lo sé. Es decir, tengo una duda. A veces uno dice, sí, no, esto se lo llevó el putas, o no dice, no, salimos para adelante. Yo no sé. Va a depender de la gente que nos está viendo. De si la gente sigue ese nivel de politización, va a la calle, protesta, nos unimos, nos acompañamos, creamos redes de contención, de eso va a depender. Si no, nos llevó el putas, hermano. Pues o que no nos lleve. Gracias, Ariel. Ariel Ávila, nos vemos pronto, queridos y queridas. Shut up,